con el libro de la historia de los judíos de Paul Johnson. Bueno, estábamos hablando de las cuevas de Qumran y de los esenios. Pues Juan el Bautista, que muchos piensan que era del grupo de los esenios porque vivía en el desierto, vivió y trabajó casi siempre en Galilea y Perea, territorio que entonces era abrumadoramente judío, pero que había sido anexionado a Judea mediante el fuego y la espada, y a menudo la conversión forzosa, en tiempos de los macabeos. Era una región de fiera ortodoxa y variada heterodoxia y llena de fermento religioso y político. Gran parte de esta área había sido devastada durante los alzamientos que siguieron a la muerte de Herodes y en el año sexto después de Cristo, y Heródoto Antipas, hijo del gran hombre designado gobernador por los romanos, trató de reconstruirla levantando nuevas ciudades al estilo griego. Entre el 17 y el 22 después de Cristo, fundó un nuevo centro administrativo en Tiberíades, a orillas del lago de Galilea. Para poblarlo, obligó a los judíos del campo circundante a abandonar sus fincas y a vivir ahí. También reclutó a pobres y a esclavos. Así, el lugar se convirtió en una extraña anomalía. Era la única ciudad griega con mayoría de judíos. Antipas se granjeó críticas por estas razones. Su judaísmo era sospechoso porque su madre era samaritana y quebrantó la ley mosaica al desposar a la mujer de su hermano. Juan el Bautista predicó contra este pecado, lo que le costó su encarcelamiento y la decapitación. De acuerdo con Josefo, Antipas creyó que el grupo de partidarios del Bautista estaba creciendo, de tal modo que inevitablemente desembocaría en la rebelión. El Bautista creía en lo que los judíos denominaban el Mesías, cuya misión se explicaba en dos libros, Isaías y Enoc. No era ermitaño, ni separatista, ni tampoco se orientaba hacia una actitud de exclusión. Por el contrario, predicaba a todos los judíos que el día del ajuste de las cuentas, se aproximaba. Todos debían confesar sus pecados, arrepentirse y recibir el bautismo del agua como símbolo de expiación y así prepararse para el juicio final. Su tarea era responder a la exhortación contenida en Isaías: preparad en el desierto un camino para nuestro Dios, y proclamaba la llegada del fin de los tiempos y el advenimiento del Mesías, que sería el Hijo del Hombre descrito por Enoc. De acuerdo, pero en la Biblia no se acepta este libro, ni las iglesias evangélicas. De acuerdo con el Nuevo Testamento, el Bautista estaba emparentado por Jesús de Nazaret, quien bautizó e identificó como el Hijo del Hombre. Poco después de la ejecución del Bautista, Jesús comenzó su propia misión. ¿En qué consistía esta misión y qué creía ser Jesús? La doctrina judía del Mesías nacía de la creencia de que el rey David había sido ungido por el Señor, de modo que él y su descendencia reinarían sobre Israel hasta el fin de los tiempos y dominarían a los pueblos extranjeros. Después de la caída del reino, esta creencia se había transformado en una expectativa profética en el milagroso restablecimiento del dominio de la casa de David. En esto se cimentaba la descripción de Isaías de ese futuro rey como dispensador de justicia. Y este era quizás el elemento más importante de la creencia, porque Isaías parece haber sido de todos los libros de la Biblia el más difundido y admirado, y en todo caso el mejor escrito. Pero yo quiero explicarles que el libro de Isaías tiene muchos pasajes importantes que hablan de Jesucristo. Si pueden leer Isaías 53, ahí podrán leer: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Ahí habla de la muerte de Jesús. O sea, él habla de el Mesías sufriente. Primero tenía que venir el Mesías, que muriera en la cruz, para que por su sangre preciosa nuestros pecados
fueran perdonados. Porque si él no hubiera muerto en la cruz y santo como él era, entonces ninguno de nosotros podría ser salvo ni entrar al cielo, porque nada corrupto entra en el cielo. Y la otra parte era la segunda venida de Jesucristo ya como rey. Por eso es que también el mismo Pilatos escribió en ese cuadro de madera encima de la cruz que el rey de los judíos, escribió en latín, en griego parece, escribió y él puso el rey de los judíos, porque así pues se decía de él. Pero claro, y esto es admirable porque incluso Herodes por eso tuvo temor y mandó a matar a los niños cuando supo que le dijeron los magos de Oriente, que iban a ser el rey de los judíos, y como era el rey en Judea, en Perea y en varias partes, entonces por eso los mandó matar. Bueno, entonces, de acuerdo con el Nuevo Testamento, el Bautista estaba emparentado con Jesús de Nazaret, a quien bautizó e identificó como el Hijo del Hombre. Poco después de la ejecución del Bautista, Jesús comenzó su propia misión. ¿Y en qué consistía esta misión y qué creía Jesús? La doctrina, los judíos no pudieron aceptar a Jesús porque ellos esperaban que un Mesías que los iba a liberar de Roma. Eso esperaban ellos, y por eso los macabeos y los celotes luchaban, querían conseguir por medio de las armas volver a ser el pueblo judío sin tener el dominio romano. Pero no entendieron, aunque leían la Biblia, los fariseos y todos los religiosos judíos no entendieron, y era necesario que no entendieran porque la Biblia lo dice, porque si lo hubieran entendido no lo hubieran matado. Entonces era necesario que Jesucristo muriera en la cruz por nosotros y que después vendría como rey, y eso fue lo que ellos no entendieron. Entonces, después de la caída del reino, esta creencia se había transformado en una expectativa profética, en el milagroso restablecimiento del dominio de la casa de David. En esto se cimentaba la descripción de Isaías. Era una parte de la descripción, pero también estaba la otra que les decía del Mesías sufriente, de Isaías 53. En esto se cimentaba la descripción de Isaías de este futuro rey como dispensador de justicia, y este era quizás el elemento más importante de la creencia, porque Isaías parece haber sido de todos los libros el más difundido y admirado. Durante los siglos segundo y primero antes de Cristo, esta reencarnación dispensadora de justicia del gobernante davídico armonizó con los conceptos expuestos en el libro de Daniel y otras obras apocalípticas de un fin de los tiempos y de las cuatro últimas cosas: la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. En esta etapa relativamente tardía, la figura carismática elegida por la divinidad fue denominada por primera vez el Mesías o el Rey ungido. La palabra era originaria hebrea, después fue aramea y sencillamente transliteró al griego para convertirse en Mesías. Ellos también le decían el Cristo, que es el ungido. Pero la palabra griega que significaba el ungido es Christos, y es significativo que el título atribuido a Jesús fuese el griego y no el hebraico, precisamente porque tenía mucha influencia el griego en aquellos tiempos. En vista de sus orígenes complejos, contradictorios, la doctrina mesiánica provocó mucha confusión en la mente de los judíos, pero parece que la mayoría supuso que el Mesías sería un jefe político militar, lo que les decía, y que su llegada inauguraría un estado terrenal y físico. En los Hechos de los Apóstoles hay un fragmento importante que describe cómo Gamaliel el Viejo, nieto de Gilel y antes presidente del Sanedrín, disuadió a las autoridades judías de la intención de castigar
a los primeros cristianos argumentando que la autenticidad de su Mesías se vería demostrada por el éxito de su movimiento. Conocemos, dijo, el caso de Teudas, que se ufanó de ser alguien, pero había sido muerto, y todos los muchos que lo obedecieron se dispersaron y no llegaron a nada. Después había venido Judas el Galileo en tiempo de los impuestos, y también él pereció, y todos, incluso los muchos que le obedecieron, se dispersaron. Sostuvo que los cristianos debían quedar librados a su suerte, porque si su misión carecía de la aprobación divina, quedaría en nada. Los restantes ancianos judíos fueron persuadidos por la argumentación de Gamaliel, pues también ellos pensaban en términos de un alzamiento destinado a modificar al gobierno. Cuando Herodes el Grande supo que había nacido el Mesías o Cristo, reaccionó violentamente como una amenaza o dinastía. El judío que escuchaba a un hombre que realizaba afirmaciones mesiánicas sobreentendía que el individuo en cuestión había concebido algún tipo de programa político y militar. El gobierno romano, el Sanedrín judío, los saduceos e incluso los fariseos suponían que un Mesías debía modificar el orden vigente del cual todos formaban parte. La población pobre de Judea y Galilea también creía que un Mesías que predicaba cambios fundamentales no se refería a cuestiones espirituales y metafísicas, o por lo menos no solo a ellas, sino a las realidades del poder, el gobierno, los impuestos y la justicia. Ese fue el problema por el cual los judíos no creyeron en Jesús. Pero la Biblia dice también en el Apocalipsis que habrán 144,000 judíos cuando la iglesia sea levantada, que serán los que predicarán entonces el Evangelio, porque recibirá el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.